Hola y saludos a todos, y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los secretos más oscuros y fascinantes del mundo. Hoy les traemos un tema que ha desconcertado a científicos, viajeros y exploradores durante siglos: el Triángulo de las Bermudas en la antigüedad. Siempre hemos escuchado historias de barcos que desaparecen sin dejar rastro, aviones que se pierden misteriosamente y fenómenos inexplicables en este peculiar lugar. Pero, ¿sabías que las leyendas sobre el Triángulo podrían ser mucho más antiguas de lo que imaginamos? Lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas podría haber sido un lugar temido y misterioso ya en tiempos de los antiguos navegantes. Quédate con nosotros, porque en este vídeo desentrañaremos los misterios más profundos de este enigma. Y si te apasiona el tema tanto como a nosotros, no olvides suscribirte, darle me gusta al clip y dejar un comentario. Ahora, vamos a empezar. La primera mención del Triángulo de las Bermudas en la antigüedad. Cuando pensamos en el Triángulo de las Bermudas, lo primero que nos viene a la mente son desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables, pero, ¿y si te dijera que los antiguos navegantes ya sabían de este enigma mucho antes de que se hicieran famosos los casos de aviación en el siglo XX? Los primeros registros de historias que podrían asociarse al triángulo datan de tiempos de los fenicios, hace miles de años. En la Grecia clásica, los marineros y filósofos como Heródoto ya mencionaban en sus escritos misteriosas desapariciones en el mar, las cuales podían haber ocurrido en áreas cercanas al actual Triángulo de las Bermudas. Es interesante pensar que los marineros de esta época ya sabían algo que los modernos solo comenzamos a comprender en tiempos recientes. Pero, ¿cómo podrían ellos haber llegado a tales conclusiones? Los relatos hablan de tormentas inesperadas, corrientes extrañas y fenómenos ópticos inexplicables que confundían a los navegantes, un conjunto de condiciones naturales que podrían haber existido desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, algo mucho más inquietante parece haber ocurrido en estos mares: barcos que simplemente desaparecían sin dejar rastros. A lo largo de la historia, las desapariciones de embarcaciones en esta zona se repiten, generando un patrón que no ha sido fácil de descifrar. ¿Sería posible que los antiguos marineros conocieran un secreto sobre el océano que aún no hemos descubierto? ¿O será que simplemente vivían bajo el terror de un mito perpetuado por las leyendas del mar? El mito de la Atlántida y su posible conexión con el Triángulo. Uno de los mitos más famosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas es, sin lugar a dudas, la Atlántida. La mítica civilización perdida que, según el filósofo Platón, se hundió en el mar en un solo día y noche de cataclismos. Algunos estudiosos han sugerido que el Triángulo de las Bermudas podría estar relacionado con la ubicación de la Atlántida, y esta conexión ha intrigado a generaciones enteras. Los relatos antiguos describen a la Atlántida como una sociedad increíblemente avanzada, con una tecnología y un conocimiento del mar muy superiores a los de sus contemporáneos. Y si los fenómenos extraños en el Triángulo no son solo leyendas, sino indicios de la antigua presencia de una civilización tan avanzada que su caída dejó huellas imborrables en las aguas de la región. Si los antiguos fenicios ya mencionaban desapariciones misteriosas en esas aguas, podría ser que la Atlántida estuviera en el corazón de ese mismo misterio. Algunos teóricos creen que la Atlántida no solo era una ciudad legendaria, sino que existía una tecnología avanzada que podría haber desencadenado fenómenos extraños, tal vez desastres naturales como tormentas o alteraciones en los campos magnéticos que aún afectan la región. Si la Atlántida se encontraba en lo que hoy es el Triángulo de las Bermudas, tal vez los efectos de su caída aún estén presentes en las aguas que rodean las Islas Bermudas. Puede ser que la pérdida de esta civilización aún persista en el agua, afectando las condiciones actuales del lugar. Los primeros relatos de desapariciones misteriosas. Es posible que no solo los mitos sobre la Atlántida estén relacionados con el Triángulo de las Bermudas. Desde tiempos antiguos, muchos navegantes han reportado historias extrañas sobre desapariciones de barcos y personas, que parecen desafiar toda lógica. Pero, ¿cómo sabemos si estas historias son solo mitos o si realmente reflejan una verdad más profunda sobre lo que sucede en este misterioso lugar? Uno de los primeros informes sobre un fenómeno extraño en el área que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas data del siglo XVI. Durante las expediciones españolas en el Caribe, algunos barcos se desvanecieron sin dejar rastro mientras cruzaban estas aguas. En ese entonces,
Los marineros ya temían la región debido a las dificultades de navegación y la aparente magia de las aguas. No solo los españoles, sino también otros navegantes europeos del Renacimiento, como los portugueses y los ingleses, mencionaron repetidas veces desapariciones inexplicables en sus diarios de viaje. ¿Qué era lo que causaba que los barcos desaparecieran sin dejar huella alguna? Algunos informes de la época sugieren que una gran fuerza desconocida en el mar podría estar involucrada, algo que afectaba tanto a los vientos como a las estrellas. La influencia de los vientos y las corrientes en el Triángulo. Lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas no solo está vinculado a fenómenos inexplicables, sino también a factores naturales que pueden hacer que las condiciones sean extremadamente peligrosas para los navegantes. Los vientos y las corrientes que atraviesan esta área son más impredecibles de lo que pensamos. ¿Sabías que las corrientes marinas en el Triángulo son algunas de las más complejas y peligrosas del mundo? Estas corrientes podrían fácilmente desviar a los barcos y aviones, dejándolos vulnerables a las tormentas repentinas y a la inestabilidad del mar. Los antiguos navegantes conocían bien estos patrones, y muchos de ellos evitaban cruzar esta región si no era absolutamente necesario. La creación de leyendas por parte de los marineros antiguos. A medida que los navegantes y exploradores se adentraban en las aguas del Triángulo de las Bermudas, las leyendas sobre lo que sucedía en esa región se convirtieron en historias populares. ¿Pero por qué se crearon tantas leyendas sobre este lugar? Los marineros, que pasaban meses en el mar, necesitaban explicar lo inexplicable. Un barco que desaparecía sin dejar rastro no tenía una explicación científica clara, por lo que las historias sobrenaturales comenzaron a formarse. Los marineros hablaban de criaturas mitológicas, como monstruos marinos, que arrastraban a los barcos al fondo del mar. Además, la conexión con el fin del mundo, o el fin de los tiempos, era una idea recurrente en muchas culturas antiguas. Se pensaba que el Triángulo de las Bermudas representaba un portal hacia otra dimensión o un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Las leyendas de la antigüedad afirmaban que los barcos que se perdían en la zona se veían atrapados en una suerte de bucle temporal, lo que solo alimentaba la fascinación por el misterio. El Triángulo de las Bermudas y los piratas. Otro aspecto que nunca debe subestimarse es la influencia de los piratas en la región del Triángulo de las Bermudas. En los siglos XVI y XVII, los piratas dominaban los mares del Caribe y a menudo se refugiaban en las islas cercanas. Pero, ¿es posible que los piratas conocieran secretos del Triángulo que nosotros hemos olvidado? Existen teorías que sugieren que los piratas utilizaban el Triángulo de las Bermudas como una especie de refugio oculto para esconder sus tesoros o incluso como una vía de escape cuando eran perseguidos. Las islas alrededor del Triángulo eran perfectas para esconderse, y muchos relatos antiguos mencionan que los piratas se adentraban en estas aguas para evitar que las autoridades los atraparan. Fenómenos magnéticos inexplicables. Uno de los aspectos más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas es la presencia de anomalías magnéticas que afectan la brújula de los barcos y aviones. Este fenómeno ha sido documentado por muchos navegantes y pilotos a lo largo de los siglos. Estas anomalías podrían ser la causa de muchas desapariciones en la zona. Los antiguos navegantes ya sospechaban que el Triángulo escondía algo raro bajo sus aguas, y los científicos modernos han confirmado que las brújulas y otros instrumentos de navegación pueden fallar debido a fluctuaciones magnéticas. Sin embargo, aún no se sabe exactamente qué está causando estas alteraciones en el campo magnético. Los antiguos griegos, en sus viajes por el Mediterráneo, también reportaron fenómenos magnéticos extraños, aunque nunca llegaron a entender por completo este fenómeno. En sus mapas, hacían referencia a lugares donde las brújulas parecían no funcionar o desviarse sin razón aparente. Podría ser que las antiguas civilizaciones ya intuían que este lugar estaba envuelto en un misterio natural aún por desvelarse por completo. Los avistamientos de ovnis en la antigüedad. Uno de los misterios más intrigantes relacionados con el Triángulo de las Bermudas es la cantidad de avistamientos de ovnis que se han reportado a lo largo de los siglos. Sin embargo, estos avistamientos no son algo exclusivo de tiempos recientes. Ya en la antigüedad, los marineros hablaron sobre extrañas luces en el cielo sobre las aguas del Triángulo, que no podían identificar como estrellas o fenómenos naturales.
Algunos incluso sugirieron que estas luces podrían haber sido naves de seres de otros mundos. Los mitos sobre dioses y criaturas del cielo que descendían a la tierra se entrelazan con las historias de las misteriosas luces, sugiriendo que los fenómenos extraños podrían ser mucho más complejos de lo que imaginamos. Estos avistamientos de luces en el cielo podrían estar relacionados con algo más allá de la comprensión humana de la época. Algunos teóricos sostienen que la región del Triángulo podría ser un punto de acceso a otras dimensiones o realidades, un concepto que los antiguos podrían haber interpretado como un encuentro con seres de otros mundos. Es posible que las civilizaciones antiguas hayan tenido algún tipo de contacto extraterrestre. Los relatos de los nativos sobre el Triángulo. Los nativos americanos que habitaron las islas cercanas al Triángulo de las Bermudas tienen sus propias leyendas sobre este lugar misterioso. Para ellos, el mar del Triángulo era considerado un territorio sagrado y al mismo tiempo, peligroso. Según sus relatos, el mar estaba gobernado por espíritus y seres sobrenaturales que protegían las aguas y, al mismo tiempo, castigaban a aquellos que se adentraban sin respeto. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, describen cómo los espíritus del mar podían reclamar a los intrusos, llevándolos hacia el fondo del océano. Para los nativos, las desapariciones de los barcos no eran simples accidentes o fenómenos naturales. Ellos creían que el mar estaba lleno de fuerzas invisibles, y que solo aquellos con el debido conocimiento y respeto hacia las aguas podían navegar de forma segura. Esta visión espiritual del Triángulo de las Bermudas podría ser una forma antigua de explicar los misterios que los navegantes de la región aún enfrentan. La influencia del Triángulo en la cultura popular. El Triángulo de las Bermudas ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. Desde películas y libros hasta documentales y teorías conspirativas, este lugar sigue siendo un tema fascinante para millones de personas. Pero, más allá de la ficción, el Triángulo ha influido en cómo entendemos el misterio, el desconocido y lo inexplicable. Las antiguas historias y leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas, que datan de siglos pasados, continúan siendo contadas, y cada vez se tejen nuevos hilos en esta rica narrativa. Este misterio ha perdurado a lo largo de los años, alimentando la curiosidad y la fascinación. Ya sea que creas en las explicaciones científicas o en las teorías más fantásticas, el Triángulo sigue siendo un lugar lleno de enigmas, una región donde lo imposible parece ser posible. Así que, la próxima vez que navegues por el mar o mires al cielo en busca de respuestas, recuerda que tal vez hay más de lo que podemos ver y entender. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un reto para la ciencia y un lugar misterioso que sigue cautivando nuestras mentes. Y eso es todo por hoy. ¿Qué piensas sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas? ¿Crees que las leyendas antiguas podrían estar basadas en algo real? Si te ha fascinado este tema tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al vídeo y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, y que los misterios del mar sigan siendo una inspiración para nuestra curiosidad y aventura.